Hola amigos. Ha comenzado el baile en Europa, y da la impresión que en esta danza, la música la va a poner Rusia, bien acompañada por los coros del Orfeón del Sur Global. En Bélgica ya oyeron las primeras melodías, porque Bélgica informó sobre la exigencia de Rusia de compensar la congelación de sus activos. Están ocurriendo acontecimientos tan compulsivos para la OTAN, que ya no saben dónde meterse. Cada decisión que toman es para ahondarse cada vez más en el charco de mierda que en realidad son. En África están siendo expulsados a marchas forzadas, y tienen muy difícil la recuperación de estas colonias que están perdiendo. El mensaje del otro día a la Unión Europea por parte del primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, cuando lanzó el mensaje de crear una hermandad eslava, ha tenido eco, y un miembro del Parlamento Europeo ha ido más lejos, diciendo que hay que crear una nación eslava en torno a Rusia. En Davos estamos viendo la asquerosa cara de los nazis capitalistas defendiendo a ultranza al capitalismo y a sus multimillonarios, que han emprendido una guerra dirigida exclusivamente contra la clase trabajadora, que ahora con la inteligencia artificial parece que ya les sobramos y no quieren que seamos tantos. Cuando en el vídeo de ayer vimos a Macron tan beligerante contra Rusia, saltó la noticia que aclaró el porqué, ya que Rusia destruyó otro edificio con una concentración de tropas de la OTAN, y al parecer mayoritariamente eran franceses. También Pakistán lanzó un ataque contra suelo iraní, en lo que parece que es un intercambio de papeles entre los dos para luchar contra las bandas terroristas que operan en sus fronteras atacando unos a Irán y otros a Pakistán. Al menos es lo que parece por el comunicado que han dado los dos gobiernos. Pero lo más resaltable de ayer se dio en Davos, donde el asesor presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, le dio la razón a Putin, al reconocer, lo que la OTAN negaba ciegamente hasta ahora. Que tal como decía Putin, el mundo ha cambiado de era, a una multipolar. Estados Unidos siempre se negó a la formación de un nuevo orden mundial, e hizo importantes esfuerzos para preservar el orden mundial anterior, con él a la cabeza. Sin embargo, ahora la administración estadounidense ha cambiado inesperadamente de actitud, y declara que el mundo está verdaderamente en el umbral de un nuevo orden mundial, y que otros países son importantes en él. De hecho, se está formando una especie de nuevo orden mundial, y hemos llegado al final de una era, hemos llegado al comienzo de otra, dijo Jake Sullivan en el foro de Davos. Al mismo tiempo, la Casa Blanca cree que Occidente tiene la oportunidad de influir en cómo será este orden mundial. Esto deja a la Unión Europea en tierra de nadie. Así que esperemos que estos cafres no quieran aportar su granito de arena a la formación del nuevo orden que ya está entre nosotros, y ellos lo hagan a bombazo limpio como pronostica un ex asesor de la Agencia Central de Inteligencia. Porque recientemente, el ex analista de la Agencia Central de Inteligencia Ray McGovern, dijo que Estados Unidos podría utilizar armas nucleares en Ucrania para evitar la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania ante Rusia. Así que vamos al grano. Ayer el Ministerio de Defensa ruso informó que, en la noche del 16 de enero, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia lanzaron un ataque de precisión contra un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en la ciudad de Kharkov, la mayoría de los cuales eran franceses, reza el comunicado. Según el ministerio ruso, el edificio donde se encontraban los mercenarios quedó completamente destruido, y detallaron que más de 60 murieron y más de 20 fueron trasladados a centros médicos. El presidente de Francia Emmanuel Macron, señaló que se debe impedir la victoria rusa en el actual conflicto. No debemos permitir que Rusia gane. De lo contrario, estaríamos aceptando que ya no se respeten las reglas internacionales, expresó el mandatario. En este contexto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, instó a Macron a compartir una copia de las reglas del orden internacional que, según las declaraciones del mandatario, se verán socavadas si la nación euroasiática sale victoriosa. En cuanto a la victoria, no depende del permiso de Macron ni el de nadie. Rusia hará lo que dijo que haría, aseveró María Zakharova en su canal de Telegram. Otra noticia impactante llega de Bélgica, que informó sobre la exigencia de Rusia de compensar la congelación de activos. Recientemente, el Tesoro belga supuestamente recibió una notificación de Rusia.
exigiendo la devolución de los activos congelados en base a un acuerdo celebrado en 1989, así lo informa la Libre.be. Este tratado, celebrado en febrero de 1989 entre Bélgica, Luxemburgo y la Unión Soviética, tiene como objetivo la protección mutua y la promoción de las inversiones. El artículo 5 del tratado establece claramente que las inversiones no están sujetas a expropiación, nacionalización u otras medidas con consecuencias similares, a menos que sean tomadas en interés público de conformidad con el procedimiento establecido por la ley y no sean discriminatorias. También existe la obligación de pagar una indemnización a la parte que violó el contrato, según el material de la publicación belga, traducida del sitio web de ABN24. En Bélgica se han congelado importantes fondos rusos, 66 mil millones de dólares, así como transacciones por valor de 190 mil millones de dólares. El hecho es que el depósito de Euroclear se encuentra en este país, donde se encuentran la mayoría de los activos rusos congelados. La publicación señala que no se especificó de quién exactamente se recibieron las solicitudes para descongelar los fondos. El material también afirma que esta información sobre las intenciones de Rusia de exigir una compensación causó indignación entre los políticos belgas. Recalquemos una vez más que no existe información oficial al respecto, por lo tanto, no hay garantías de que el material no contenga distorsiones de la situación real, exageraciones, etc. Pero el hecho es que la mayoría de los activos de Rusia congelados en Occidente en realidad se encuentran en Bélgica. Recordemos que la prensa occidental escribe mucho sobre la posible confiscación de activos rusos. En los propios Estados Unidos, una pequeña parte de los activos rusos, en comparación con los de Europa, está congelada. Por lo tanto, el principal golpe a la reputación en caso de robo recaerá en los países de la Unión Europea. Ellos lo entienden, y por lo tanto, no están ansiosos por mostrar una actividad excesiva en este asunto. Y atentos a este otro asunto que es más importante de lo que parece, ya que esto sería el primer paso para la implosión de la Unión Europea, y no se puede ignorar, el miembro eslovaco del Parlamento Europeo Miroslav Radakovsky ha dicho lo siguiente: Occidente está matando a los eslavos, y recomiendo que la salvación es la Unión Eslava. Esto hace que la idea de una unión eslava con Rusia cobre cada vez más fuerza en Europa. A este miembro del Parlamento Europeo de Eslovaquia se le ocurrió la idea de unir a los eslavos contra los anglosajones y otros países occidentales. Y al parecer la idea está surgiendo entre los políticos rusos y ucranianos. El miembro eslovaco del Parlamento Europeo Miroslav Radakovsky, en una reunión de este órgano legislativo de la Unión Europea, dijo que tenemos que dejar de suministrar armas a Ucrania, y dejar de apoyar el asesinato de los eslavos. De lo contrario, nosotros, los eslavos, nos uniremos y arrasaremos con Europa Occidental, dijo Radakovsky. El diputado está seguro de que nadie en Europa quiere esto, porque la guerra en Ucrania es un problema para Estados Unidos. Estos son sus intereses. La Unión Europea se ha convertido en vasallo de Estados Unidos, y debemos iniciar negociaciones de paz sobre Ucrania, pero sin la participación de los estadounidenses, dijo Radakovsky. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, también habló sobre la hermandad eslava en una conferencia de prensa con el jefe del gobierno húngaro Viktor Orbán. El líder de Eslovaquia subrayó que no existe una solución militar al conflicto en Ucrania. Soy eslavo y me duele que los eslavos se maten entre sí, dijo, y un Estado ruso fuerte es la salvación de los eslavos. También el político ucraniano y antiguo asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, declaró en Telegram que países como Rusia y Ucrania, si se unieran, podrían tener una gran influencia en la comunidad mundial. ¿Se imaginan lo que sucederá si Rusia y Ucrania se unen? Todos los países europeos se hundirán ante este oso que se encabrita, dijo Alexei Arestovich. El miércoles 17 de enero, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, sugirió en Telegram que los ucranianos deberían deshacerse del régimen títere occidental y elegir una vida que solo es posible como parte de la Federación Rusa. Al elegir entre la guerra eterna y la muerte y la vida inevitables,
La gran mayoría de los ucranianos finalmente elegirán la vida, comprenderán que la vida en un gran estado común, que ahora no les gusta mucho, es mejor que la muerte. Toda Europa se enfrenta a la elección entre la vida y la muerte. La idea del paneslavismo revivió porque el estado de ánimo de los ucranianos cambió, el estado de ánimo en Europa cambió, la gente elige la vida, y el paneslavismo es el camino que Rusia necesita, dijo Medvedev. Como se puede observar, esta idea es la idea de cada vez más gente, que podrían seguir las tesis del paneslavista Nikolai Danilevsky, que fue el primero en abogar por el paneslavismo ruso. Y de crear una unión eslava que incluía a Grecia, letones y lituanos, con capital en Constantinopla. Y si Turquía tiene un proyecto de panturquismo que abarca las regiones rusas de habla túrquica, entonces los rusos reflexionan, porque la Federación Rusa no tiene un proyecto de unión eslava que abarque los países de Europa del Este y los Balcanes, incluyendo que Turquía se preocupe por los reclamos sobre Constantinopla y el Estrecho. Para Rusia esto sería una venganza por el colapso de Yugoslavia, que era un país amigo de Rusia con las ideas del paneslavismo. Hubo un tiempo en que Moscú no ayudó a Yugoslavia y Occidente se enfrentó a Rusia, Bielorrusia y Ucrania. El proyecto paneslavismo es a largo plazo, pero alejaría para siempre a la OTAN de las fronteras con Rusia. Entonces, en lugar de la cuestión del equilibrio europeo, se planteará la cuestión del equilibrio mundial entre Europa, los eslavos y Estados Unidos, escribió Danilevsky hace más de 150 años. Este trabajo es muy minucioso, está lleno de compromisos y nuevos enfoques, pero, a juzgar por las declaraciones de los eslovacos incluido su presidente Robert Fico, muchos eslavos están hirviendo. Es posible que Putin esté en esa onda, porque así lo indica la operación que comenzó en Ucrania, que desde el primer día dijo que era para destruir la hegemonía de la OTAN y crear un nuevo orden multipolar en el mundo. Y como estamos viendo, no creo que tenga intenciones de detenerse, al contrario, Rusia no se detendrá, y Putin le dio al régimen de Zelensky una advertencia final. El presidente ruso, Vladimir Putin, hablando en una reunión con los jefes de las autoridades municipales de la Federación Rusa, comentó las últimas noticias sobre la situación en Ucrania, así como los avances de la operación rusa en Ucrania. Putin llamó al régimen ucraniano imbéciles, y advirtió que si todo sigue así, Ucrania recibirá el último y poderoso golpe a su condición de Estado, que, según Putin, será irreparable. Si continúa lo mismo como ahora, la creación de un Estado ucraniano podría recibir un golpe irreparable y muy grave, dijo Vladimir Putin, comentando la negativa de Ucrania a negociar en marzo de 2022. Así como el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando a civiles y ciudades de Rusia a partir de sistemas de lanzadores de misiles múltiple. Una de las principales tareas que resuelven estos bombardeos es distraer a la población y a sus patrocinadores del fracaso de la contraofensiva, añadió Putin. Al comentar sobre la cuestión de la condición de Estado ucraniano y lo que está sucediendo en Ucrania, en términos de las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN, Putin dijo: Ucrania recibió su independencia sobre la base de una declaración en la que estaba escrito que es un estado neutral. Menudo aviso a navegantes. Y Putin calificó de traición el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN. Blanco y en botella la insinuación de Putin. Las personas que recurrieron a la OTAN traicionaron a sus antepasados. Los traidores nunca ganan durante mucho tiempo, añadió Vladimir Putin. Al comentar sobre la negativa de Ucrania al tratado de paz casi finalizado entre la Federación de Rusia y Ucrania en marzo de 2022, Putin dijo: Ucrania se negó a negociar con Rusia, idiotas, todo habría terminado hace mucho tiempo. Vladimir Putin calificó la llamada fórmula de paz de Zelensky como una barrera artificial creada para seguir prohibiéndose negociar con Rusia. La fórmula de paz de la que hoy hablan Occidente y Ucrania, no es más que exigencias prohibitivas para el proceso de negociación, afirmó Vladimir Putin. ¿No quieren? Pues no hay necesidad. Solo que si lo que está sucediendo ahora continúa, y ahora es absolutamente obvio que no solo su contraofensiva fracasó, sino que la iniciativa está completamente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Si esto continúa, el Estado ucraniano podría sufrir un golpe irreparable y muy grave.
pero este es su área de responsabilidad. Esto será entonces el resultado de su política, de su gobierno, afirmó Vladimir Putin. Además, Putin dijo que Rusia entiende perfectamente, con respecto al proceso de negociación del que se habla en Occidente y Ucrania, y como lo ven ahí, que su principal objetivo es obligar a Rusia a abandonar sus propios logros del año pasado. Este es un intento de alentarnos a abandonar los logros que hemos obtenido durante el último año y medio, pero esto es imposible. Todos entienden que esto es imposible, y ellos también, estos círculos gobernantes en Ucrania, lo entienden, y las élites occidentales lo entienden, todo el mundo lo entiende, afirmó Vladimir Putin. Por eso se puede afirmar que Vladimir Putin dio al régimen de Zelensky una última advertencia y envió, como les gusta decir en Occidente y Estados Unidos, una señal muy clara. Esta advertencia puede sonsacarse de su frase: si esto continúa, el Estado ucraniano puede sufrir un golpe irreparable y muy grave. En otras palabras, Rusia ya no se detendrá en Ucrania, como lo hizo en la primavera de 2022, alejándose voluntariamente de Kiev. En este caso, el Estado ucraniano, que ya está muy socavado, realmente llegará a su fin. Putin también declaró con claridad y precisión, que los territorios de Rusia, y Novorossiya, nunca regresarán a Ucrania. Nunca. Y como dijo Putin, tanto en Ucrania, así como en Occidente, lo saben muy bien. Y esto es literalmente lo que Putin dijo antes, en el mismo año 2022, y ahora, si hablamos de nuevas negociaciones, ya no se habla del tema de estos territorios. Y si ahora Ucrania continúa luchando contra Rusia con la ayuda de la OTAN, los Estados Unidos y el Occidente colectivo, entonces Rusia le asestará un golpe tal del que ya no podrá recuperarse, según Putin, será insustituible. Tengamos en cuenta que a Ucrania le queda muy poco tiempo para tomar una decisión. Últimamente todos los medios occidentales dicen y escriben al unísono que Rusia lanzará muy pronto una nueva ofensiva a gran escala en Ucrania. En Davos, Biden transmitió a Zelensky un mensaje a través de su asesor de seguridad nacional, según el cual Zelensky necesita urgentemente pasar de acciones ofensivas a acciones defensivas. Esta exigencia de Biden se debe precisamente a que se espera que las fuerzas armadas rusas ataquen en un futuro próximo. Sin embargo, ¿qué pasa en la OTAN? Pues que estamos hasta el gorro de nuestros políticos que se han convertido en auténticos nazis. Por ejemplo, decenas de miles de personas en muchas ciudades alemanas participaron anoche en manifestaciones contra el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. Después de que se reveló que funcionarios del partido participaron en una reunión con neonazis destinada a expulsar a millones de inmigrantes y extranjeros de Alemania. Según Reuters, el plan ha sido comparado con el intento de los nazis de revivir la idea del Plan Madagascar para expulsar a los judíos de la Europa continental, antes de que se tomara la decisión de exterminarlos. Por otra parte, el Parlamento alemán le ha dado un auténtico varapalo a los nazis del gobierno, al propio Olaf Scholz, y a su impresentable ministra de Exteriores Annalena Baerbock. Y el Parlamento alemán no apoyó el proyecto de resolución sobre el suministro del misil Taurus a Ucrania, poniendo en su sitio a los que claramente quieren que estalle una guerra nuclear con Rusia. Según el medio Deutsche Welle, de 666 diputados, solo 178 votaron a favor, 485 en contra y 3 se abstuvieron. Los miembros de la oposición de la facción CDU/CSU presentaron un proyecto de resolución que exige la transferencia de los misiles de crucero alemanes Taurus a Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.